Bendiciones con todos. Tema 55, las verdades de la palabra de Dios. Hoy Jesús y el divorcio, parte 3, y utilizamos Mateo capítulo 5, versículo del 31 al 32, que dice lo siguiente. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Capítulo 3. Los judíos y las causas de excepción. Tenemos que recordar algo. Primero, para hacer una exégesis, debemos tener en cuenta el significado real de las palabras que aparecen en nuestro texto. Cuando leemos en Mateo capítulo 5, versículo 32 y capítulo 19, versículo 9, las palabras del Señor Jesucristo, las cuales son tan inspiradas por el Espíritu Santo como todo el resto de la Biblia, vemos lo siguiente. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Versión Reina Valera 1960. Entonces les dijo que si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, es culpable de cometer adulterio. La única razón para la cual un hombre debe divorciarse y se case de nuevo es el caso del pecado sexual. Versión de la Liga Bíblica Mundial 2005. 2. Podemos ver en la palabra de Dios que la palabra fornicación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, define primariamente el pecado sexual entre solteros, pero también define todo tipo de pecado donde se utiliza el sexo ilegítimamente. Por ejemplo, tenemos el caso de Jeremías capítulo 3, versículos del 8 al 14, donde la palabra fornicación se refiere al adulterio. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, donde la palabra fornicación se refiere al pecado del adulterio y al pecado del incesto. 1 Corintios capítulo 10, versículo 8, donde evidentemente la fornicación se refiere a uso ilegítimo del sexo de solteros y casados, pues fueron 24,000 soldados los que murieron en esta ocasión por cometer pecado de fornicación, y dentro de los cuales había solteros y casados. Números capítulo 25, versículo 1. Judas 7, donde la palabra fornicación se refiere al acto sexual entre personas homosexuales. Tercero, es por esto que en esta cláusula de excepción dada por el mismo Señor Jesucristo, debemos traducir la palabra fornicación como cualquier tipo de acto ilícito, como la única causa establecida por Dios para la separación o la anulación del pacto matrimonial, ya que el adulterio, como el incesto, la sodomía, el bestialismo y cualquier otro pecado sexual entran en la gama de los pecados definidos por esta palabra en Levíticos capítulo 20. Estos eran los pecados que traían como juicio la muerte y por tanto la rotura del pacto matrimonial. Jesús y la declaración hecha. Ya hemos visto por medio de un estudio premorizado de la palabra fornicación por Neia, que incluye el pecado sexual entre solteros de manera particular y también define todos los pecados sexuales cuando es utilizada de manera general. Por otro lado, vemos que la palabra adulterio es utilizada de manera particular para definir el pecado de infidelidad dentro del matrimonio. Mateo 15:19, Marcos 7:21, 1 Corintios 6:9, Gálatas 5:19 y 5:19. El versículo y otras se utilizan la palabra fornicación y adulterio de forma particular. Mateo 5:32, Mateo 19:9, 1 Corintios 5:1, versículo 11, capítulo 6, versículo 18, capítulo 7, versículo 2 y capítulo 10, versículo 8, y primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Y otros utilizan la palabra fornicación de manera general. 2. Como hemos podido comprobar, la palabra fornicación es definida en su forma particular solamente en los casos en que aparece en la misma lista de pecados con la palabra adulterio. De lo contrario, debemos entender que cuando la palabra fornicación se utiliza para identificar por sí sola el pecado del uso ilícito del sexo, este incluye también el adulterio. Tercero, otro detalle
que debemos de tener en cuenta es el hecho de que la palabra adulterio por sí sola se refiere tan solamente al pecado de infidelidad matrimonial. Por tanto, si el Señor hubiese utilizado en la cláusula de excepción esta palabra, hubiese excluido los demás pecados sexuales que abarca la palabra fornicación en su uso más amplio. Es por tanto que la palabra adecuada en la cláusula era la palabra fornicación, con la cual armoniza con todos los pecados condenados en Levíticos capítulo 20. Puntualizando, adulterio implica infidelidad en contra del matrimonio, pecado que para cometerlo tenemos que haber cometido pecado de codicia y de lascivia, Mateo capítulo 5 versículo 28, o pecado de fornicación en el caso de un adulterio donde haya contacto sexual. Fornicación implica todo uso ilegítimo del sexo, tanto de los solteros como de los casados. Se entiende igualmente que si el que comete este pecado es casado, la fornicación se convierte en adulterio, así como sería un incesto si la relación fuese entre una hija y su padre. C. El castigo de ambos pecados. Primero, en Deuteronomio capítulo 22, versículos del 19-21, se declara que la fornicación era enjuiciada y castigada con la muerte, y en Levítico capítulo 20, versículos del 10 al 17, también se declara que tanto los pecados de fornicación, incluyendo el de adulterio, incesto, bestialismo, homosexualismo, etc., se castigan también con la muerte. 2. El propósito de Dios al legislar de esta manera estos pecados era limpiar al pueblo de Israel de toda abominación. Al mismo tiempo, en el caso de adulterio por cualquier tipo de pecado sexual o fornicación, se dejaba a la esposa o esposo contra el cual se cometía el pecado libre de responsabilidad en el pacto matrimonial y por lo tanto con la opción de volver a casarse, ya que la fornicación rompía la unión matrimonial por hacerse el pecador una sola carne con él o lo que ella haya cometido el pecado sexual. Tercero, como hemos dicho anteriormente y vemos en el texto, Dios le dio a Israel la autorización de ejercer la ley civil. Por tanto, cuando estos pecados eran cometidos, entonces el pueblo tenía un derecho de apedrear hasta la muerte a los pecadores. El mismo Jesucristo en Juan capítulo 8 versículo 5 con respecto a la mujer adúltera aceptó el juicio de la ley, aunque en este momento Jesús se dio una lección que ninguno era digno de juzgarla, porque todos los que juzgaban también eran pecadores y dignos de ser apedreados. No por esto Jesús desaprobó la ley. En el caso de la iglesia hemos visto que Jesús da el mismo tratamiento, solamente que no podemos matar a los pecadores porque la iglesia no puede ejercer la ley civil. Conclusión. Ya hemos hecho un análisis libre de prejuicios y opiniones. Hemos querido concentrarnos en el significado de la palabra fornicación para entender el mandato y el propósito del Señor Jesucristo al declarar lo que dijo en Mateo capítulo 5 versículo 32 y Mateo capítulo 19 versículo 9. No obstante, debemos dejar claro que Dios diseñó el matrimonio para que perdurare toda la vida. Por otro lado, sabemos que no obstante lo que Él ordenó en la ley y lo que plantea el Señor Jesucristo en estas porciones bíblicas, sigue aborreciendo el repudio. Malaquías capítulo 2 versículo 16. Aunque lo consideró necesario para juzgar a los pecadores impenitentes. Hubiésemos deseado que el pecado no existiera y que estas cláusulas no hubiesen sido reveladas, pero siendo honestos con la palabra, esto es lo que declaró Dios. Pero, aunque entendamos que tenemos la opción de disolver nuestro matrimonio por causa del pecado de fornicación, debemos pensar antes de esto en buscar el arrepentimiento y el perdón. Esto hasta que nos encontremos con un pecador impenitente que decida irse y casarse con otro o con otra. Allí ya no tenemos más nada que esperar. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? ¿Sí? En los videos anteriores hablamos del adulterio, que es la fornicación, de la causa que ha pervertido, ha destruido la familia. Ahora Dios manda aquí a que no se divorcie, a que no se separen, que aprendan a amarse, que aprendan a ser fieles a la palabra de Dios, que no rompan
el pacto matrimonial porque Dios aborrece aquello, ¿sí? Pero los hombres han manipulado la palabra desde la antigüedad hasta hoy día, la han manipulado, le han dado su significado y la han estirado como les dio la gana. Pero aquí Jesucristo nos enfrenta con la realidad y le da el verdadero significado. Por eso le hemos llamado a todos estos temas las verdades de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que la hagas germinar en cada oyente, mi Dios. Que esta palabra pueda retornar, retomar, hacernos retomar el camino, Señor, y volver a ti. Que la gente que escuche esta palabra pueda volver a ti, Señor, y hacer las cosas conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor. Bendice. Bendice a tu pueblo. Bendice a los oyentes. Bendice a las personas que están escuchando esta palabra, Señor. Que tengan ánimo para escucharla y aplicarla a su vida y también para enviarles a otros. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por acompañarnos maravillosamente aún en estos tiempos difíciles. Los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Bendiciones.